Hola, buenas tardes. Estamos aquí con Miguel Ángel Santos Guerra para la presentación de su libro El valor de la educación, vivir en primavera. Miguel Ángel tiene una extensa trayectoria en educación, ha sido docente de todos los niveles, es doctor en educación, es diplomado en psicología y también en cinematografía. Es padrino de 10 escuelas argentinas y 4 chilenas. Y también Miguel Ángel ha recorrido 134 ciudades argentinas para difundir su obra. Es un gusto estar aquí con él. Bueno, buenas tardes para Argentina y otros países de Hispanoamérica. Buenas noches en España. Son las 11:10 de la noche en mi país. Estamos en primavera, por eso me complace presentar este libro, El valor de la educación, vivir en primavera. Gracias, Griselda, por acompañarme en esta tarea. Estoy muy honrado y muy agradecido por ello. Este es mi libro número 80, más que los años. ¿Acaso puede parecer pretencioso haber escrito tanto? Pero yo entiendo que escribir es una forma de reconocer que necesitas aprender, que lo tienes todo por aprender. Me va a pasar como aquel profesor muy prolífico, tenía fama bien ganada de escribir mucho, y un día llamó un alumno a la casa y atendió la llamada a la esposa del profesor. El alumno le dijo: ¿está el profesor? Soy un alumno suyo, quiero hablar con él. Y la esposa le dijo: sí, está en la casa, pero ahora no se puede poner porque está escribiendo un libro. Y el alumno, al oír esto, dijo: ah, si está escribiendo un libro, entonces espero a que termine. Él pensaba que iba a ser cosa de poco tiempo, con la abundancia de obras que producía. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a Homo Sapiens esta nueva oportunidad. Desde el año 2001 he publicado en la editorial 14 libros. Ha renovado un año tras otro la confianza, incluso ha rescatado un libro del contenedor de la basura a la que lo había arrojado la censura. Un libro titulado Pasión por la escuela, cartas a la comunidad educativa. Un libro que contenía una carta a un profesor homosexual, de libros de 2010. Y la vida me ha dado la gran alegría de poder dedicar este verano ese libro al profesor a quien estaba destinada esta carta. Gracias a Homo Sapiens por esa tarea de divulgación y de difusión. Gracias a Perico y a Silvia, gracias a Laura, que me corrige los escritos. Yo cuento la historia de un afamado corrector que, después de una revisión concienzuda de la obra, escribió al final, después de una revisión exhaustiva: puedo garantizar que en este libro no hay ninguna errata. Y allí quedó la firma del error. Y gracias también a Lucas, que se esmera tanto en los diseños. Este tan hermoso de vivir en primavera, en color verde, el valor de vivir en primavera, el valor de la educación. Hace unos hermosos diseños, Amujido. Muchas gracias, Lucas. Pero quiero agradecer especialmente a los lectores y a las lectoras que renuevan su confianza
en mí. Yo tengo un enorme y un profundo agradecimiento a los lectores y lectoras. No hay un libro, no existe un libro si no hay unos ojos que quieran leerlo. Y decía Antonio Gala que el lector es un autor que incorpora las ideas de otro y las pasa a su propio imagina, a su propio intelecto, recreando la obra y reescribiéndola de nuevo. Gracias, pues, a la editorial, a Griselda y a mis lectores y a mis lectoras. Y yo quiero, en estos tiempos que estamos viviendo, que nos han acercado probablemente a algunas personas a la lectura, invitar a que seamos, como docentes, apasionados lectores y lectoras. Y hay una razón poderosa. Leer da sueños, en plural. Pero además, cuando hay un profesor apasionado por la lectura, esa pasión la contagia a sus alumnos y a sus alumnas. Porque nosotros enseñamos como somos, no como los decimos a los demás que tienen que ser. Dos cositas más antes de entregarme a las manos de Griselda, que sé que se ha leído el libro de pe a pa. Quiero decir que el título, el valor de la educación, tiene un subtítulo, Vivir en primavera, que responde a una hermosa metáfora de Pablo Neruda en su libro 20 canciones de amor, una canción apasionada, cuando dice: el amor hace con las personas lo que la primavera hace con los cerezos. Y yo me he permitido la libertad de sustituir amor por educación. Y digo que la educación hace con las personas lo que la primavera hace con los cerezos. Les permite crecer, desarrollarse, no los poda, no los estira, no los violenta, pero genera las condiciones para que puedan ser ellos mismos, para que puedan dar flores y dar frutos. Lo he dedicado a dos personas con las que comparto la vida, diciendo: para Lourdes y Carla, sin vuestra mirada se hace de noche, sin vuestra sonrisa hace frío, sin vuestro amor es la nada, sin vuestra presencia no hay primavera. Yo creo que sintetizo un poco esta gratitud que siento por ellas, que me han permitido con su generosidad darme el tiempo necesario para poder dedicarme a esta tarea de la escritura, que algunas veces me aparta de ellas, con dolor para ellas, con dolor para mí. Y se lo he querido agradecer con estas sencillas palabras de dedicatoria. Y bien, yo creo que debería ponerme ya en manos de Griselda para que ella, que ha leído el libro, contará que tiene una estructura de 3 partes, y en cada una de ellas hay 15 pequeños capítulos, de modo que tiene 45, 15 más 15 más 15, y me pongo en sus manos de lectora atenta, de lectora inteligente, que sé que lo es, para que podamos ir explorando juntos el contenido de esta nueva obra, que está muy claro por su título principal, es el valor de la educación. La historia de la humanidad es una larga carrera entre la educación y la catástrofe. Y nosotros vamos a hablar de educación. Gracias, Miguel Ángel. En este libro tan hermoso que leí, que tiene 3 partes, la primera, las exigencias de la primavera,
la segunda, las flores y los frutos, y la tercera, las inclemencias del tiempo, no pude encontrar una mejor coherencia para hacer la entrevista. Entonces voy a seguir esta coherencia que ha puesto el autor en hacer las preguntas. La primera es, si podrías comentarnos, Miguel Ángel, ¿cuáles son las exigencias de la primavera? Bueno, yo las voy a sintetizar en 4. Hay más, pero las voy a sintetizar en 4. La primera exigencia es los valores. De hecho, el primer capítulo se titula No hay escuela sin valores. Yo digo que si todo el conocimiento que adquirimos en las escuelas, en las universidades, sirviera para cómo dominar, explotar y engañar mejor al prójimo, más nos valdría cerrarlas. ¿Por qué? Porque lo que estaríamos haciendo con ese conocimiento es hacer más sofisticada la ley de la selva. Cuando el más poderoso físicamente dominaba al más débil, teníamos un nivel de selva bajo, en que alguno podía sobrevivir. Pero cuando el que más sabe utiliza eso que sabe para engañar, dominar, explotar al prójimo, el nivel de selva es más sofisticado y muy pocos pueden sobrevivir en ella. De modo que yo no entiendo una escuela sin valores. Lo he dicho muchas veces, que fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Yo no creo que sus víctimas se alegrasen mucho de todo lo que habían aprendido. Y no creo que sus víctimas dijesen, hemos celebrado que en las evaluaciones hayan conseguido unos aprendizajes tan extraordinarios de cómo funcionan los hornos crematorios. Más bien dijeron, maldito el día en que fueron a una escuela, en que fueron a una universidad y aprendieron eso que nos va a costar la vida. Por consiguiente, la primera exigencia de esa primavera que permite florecer y dar frutos, que permite el desarrollo de la educación, son los valores. En segundo lugar, yo creo que otra exigencia es el optimismo. Esta es una tarea consustancialmente optimista, porque parte de un presupuesto bien claro, bien contundente. El ser humano puede aprender, el ser humano puede mejorar. Si esto se niega, no hay educación posible. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para el que va a nadar. De modo que sin optimismo podríamos ser buenos domadores, pero nunca buenos educadores. Horkheimer, autor de la Escuela de Frankfurt, dice: podemos ser en educación pesimistas teóricos, pero es que hemos de ser optimistas prácticos. Y esa es una exigencia fundamental de la primavera. Sin ese optimismo del educador, de la sociedad, del propio individuo respecto a su crecimiento, es inútil el afán del desarrollo intelectual y emocional. La tercera exigencia sería el amor. Hace poco la Universidad de Valparaíso me regaló un libro, El pensamiento pedagógico de Gabriela Mistral. Y ella dice, si no eres capaz de amar, no puedes dedicarte a la enseñanza. Y es el amor el que permite fructificar, el que permite crecer, el que nos da estrategias, el que nos da iniciativa, el que nos da fuerza. Cuando queremos a una persona, buscamos las estrategias para ayudarla, para conocerla, para dialogar, para aceptar, para comprender. El amor es el motor, el amor es la exigencia. Y hay una cuarta, que a mí me parece muy importante y de la que hablo en esta primera parte de las exigencias de la primavera, que es la atención a la diversidad.
Una escuela homogeneizadora en la que todos hacen lo mismo, en los mismos tiempos, de la misma manera, las mismas horas. Es una escuela fracasada. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de alumnos en el sistema educativo de cualquier país, los inclasificables y los de difícil clasificación. Cada uno tiene unas expectativas, unas capacidades, unas motivaciones, unos deseos y hay que adaptar el ritmo de los aprendizajes y el contenido de los aprendizajes a las características que tiene cada persona. Yo me imagino muchas veces una consulta médica en la que el doctor llega tarde y ve a 30 pacientes y les dice, bueno, como no tenemos tiempo, voy a diagnosticarles a ustedes todos juntos y después de diagnosticarles les voy a dar a todos lo mismo. Bueno, sería una catástrofe. ¿Por qué? Porque lo que le viene a uno y le salva, le viene bien, a otro le mata y a otro no le sirve para nada. ¿Cómo puede ser todos igual, siendo cada uno tan distinto? Yo digo que 1 centímetro cuadrado de piel nos hace distintos a miles de millones de individuos, que será todo nuestra piel, con nuestra historia, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras vivencias, nuestras expectativas, nuestros valores. Esas 4 exigencias las veo muy importantes porque, claro, si una primavera no tiene las condiciones, el árbol se asfixia, el árbol no crece, el árbol no fructifica. Sí, justamente en el capítulo, que es muy interesante, Sin valores no hay escuela, hay una diferencia clara entre instrucción y educación. ¿Podríamos profundizar en esa temática? Me parece muy importante. El lenguaje sirve para comunicarnos y liberarnos, pero algunas veces sirve para confundirnos. No es igual instrucción que educación. ¿Por qué? La educación tiene 2 pilares fundamentales. Tiene un pilar que es la dimensión crítica, la dimensión que nos da herramientas para comprender el mundo, para saber cuáles son las causas y los efectos de las acciones generales y de las acciones individuales, que nos permite saber que hay hilos ocultos, que esos hilos los tienden los intereses, que esos hilos no los pone la divinidad o el azar o los hados, sino que los pone el poder, que esos hilos se pueden cortar. Es decir, nos da la capacidad de discernir. Pero la educación tiene otro elemento que va más allá de la simple instrucción, que es el componente ético, el componente moral. Y no hay educación solamente con el componente crítico, si no existe el componente ético. Por eso distingo también instrucción y educación de socialización. Socializar a un individuo es darle pistas y medios para que tenga éxito en la sociedad. Pero no todo el que tiene éxito en la sociedad está educado. Porque si no tiene ética, no tiene educación. Ganar mucho dinero, tener mucho prestigio, tener mucho poder, tener una buena situación social, quiere decir que una persona se ha socializado bien. No quiere decir que esté bien educada. Y yo digo en alguno de mis libros sobre evaluación que si los grandes triunfadores del sistema educativo, que son los que gobiernan los pueblos, no están muy preocupados porque disminuyan el mundo, el hambre, la injusticia, la miseria, la opresión, la ignorancia, el trabajo infantil. ¿Por qué hablamos de éxito del sistema educativo? De modo que es distinto de educación, de instrucción, de socialización y, por supuesto, es distinto de adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque el adoctrinador no admite la libertad. El adoctrinador es un fanático, no es un maestro. El maestro respeta la libertad,
hace una propuesta de valores. Y esa propuesta de valores no la impone por la fuerza, porque dejaría de ser un valor. Me parece que es muy importante esta pregunta que me has hecho, porque algunas veces en la confusión, pues tenemos unos problemas tremendos, ¿no? Es decir, hoy esta persona tiene un alto nivel de educación. No, tiene un nivel de instrucción. Los grandes corruptos de muchos países no es que sean torpes, no es que no tengan conocimientos, lo que no tienen son valores, lo que no tienen es ética, lo que no tienen es educación. Por eso el libro habla de el valor de la educación, el valor de la educación, no de la simple instrucción, no solo de la socialización, no, por supuesto, del adoctrinamiento. Sí, retomando la cuestión de los valores, hay otra frase en el libro que me llamó mucho la atención, que usted dice que hay docentes que prefieren llamarse enseñantes en vez de educadores. Y luego, en otro pasaje del libro, también hace referencia a que muchas veces estamos inmersos en sistemas que nos hacen sentir insignificantes en todo sentido. ¿Qué relación habría entre una cosa y la otra? Bueno, me parece muy importante y muy coherente con todo lo que estamos diciendo anteriormente. Lamentablemente, cuando hablamos de, y lo retomaremos al final, estamos en contextos culturales, en contextos neoliberales, que contradicen casi todos los presupuestos de la educación. Contextos que nos llevan a la competitividad, al individualismo, al relativismo moral, a la obsesión por la eficacia, a la hipertrofia de la imagen, pero que nos alejan de la esfera de los valores, que hacen que la persona sea considerada insignificante desde el punto de vista humano y incapaz de remontar ese contexto que arrastra en la dirección contraria de los ejes de la educación. A mí me parece que es muy importante que reflexionemos. Y en esta crisis del coronavirus yo creo que hemos tenido oportunidad por el tiempo, por lo que hemos vivido, porque ha puesto el mundo patas abajo, ¿no? De ver que hay cosas esenciales y cosas accesorias, que nos ha permitido ver que hay planteamientos individuales y planteamientos solidarios, que hay una potente consideración de lo público frente a lo privado, y esa inmersión en estas reflexiones a mí me parece muy necesaria. Y creo que hay que potenciar la conciencia de la responsabilidad de los seres humanos. Hay una pequeña historia, la historia de un colibrí, que es una historia guaraní, en que cuenta que había un gran incendio en la selva, los animales huyen despavoridos, el jaguar se aleja, pero mientras se va alejando, el jaguar observa un colibrí que va en la dirección contraria a la de la huida. Y el jaguar le dice: ¿qué haces, colibrí? Y él dice: yo quiero contribuir a apagar el incendio. Voy al lago y con mi pico llevo agua para apagar el incendio. El jaguar se ríe. Qué ridículo, qué loco, qué ingenuo, qué estúpido. Y el colibrí dice: yo hago todo lo que puedo. Y el colibrí sigue yendo y viniendo, depositando su gota de agua para que el incendio se apague. Cada persona tiene esa responsabilidad
de ayuda, de colaboración, de esfuerzo para el bien común y para la propia construcción personal. Gracias, Vicente. Después hay 2 capítulos, Nieve frita y Hazlo tonta, donde me resultó particularmente interesante cómo abordan ambos la función de las construcciones teóricas. Entonces, ¿es necesario construir un dispositivo discursivo para pretender transmitir aquello que no realizamos en nuestra práctica habitual? Pues sí, pues sí. ¿Por qué? Porque nuestras construcciones teóricas hacen que después la realidad sea una realidad que tiene una correlación con aquello que nosotros planteamos. La historia que cuenta del tesoro de Penabranca, de Álvaro Cunqueiro, tan hermosa, una historia en la que se dice que había un tesoro en una zona que se llamaba Penabranca, pero que nadie encontraba. Y él en un terreno lo acota, lo llama Penabranca, todo el mundo acaba llamándolo así, y pasados los años, cuando todo el mundo reconoce ese lugar como Penabranca, aparece el tesoro de Penabranca, que él había pensado que estaba en ese lugar de Penabranca. Es decir, que la construcción teórica ha sido el referente de la construcción de la realidad. Por eso es muy importante cómo concebimos, por una parte, nuestra propia realidad. ¿Qué pensamos que podemos hacer? ¿Qué pensamos que podemos dar? ¿Qué pensamos que podemos lograr? Y ese pensamiento, esa construcción teórica, nos va a llevar a hacerlo. ¿Cómo pensamos que puede ser el mundo? ¿Cómo pensamos que puede ser la sociedad? ¿Cómo pensamos que puede ser la realidad? Y esa construcción teórica nos lleva a que esa realidad sea así, ¿verdad? El efecto Pigmalión, tantas veces repetido en la esfera escolar, en el ámbito escolar. Luego, pasando a la segunda parte, que es las flores y los frutos, hay un capítulo que me llamó particularmente la atención, no solamente por el nombre, que era Ubuntu, que es este sistema colaborativo, un sistema operativo colaborativo, sino por la historia. Me hizo acordar particularmente mucho a una anécdota de que un estudiante le pregunta a la antropóloga Margaret Mead cuál es el primer signo de civilización que notó en su profesión. Esta antropóloga le contesta que el primer signo de civilización que vio fue un fémur cicatrizado, contra todo lo que esperaba el estudiante, porque el estudiante esperaba una respuesta tecnológica, ollas, anzuelos, redes. Y justamente Margaret Mead le dice que justamente lo que ocurre es que ningún animal logra sobrevivir a esta herida y que alguien se tomó el trabajo de que cuidar a esta persona. Entonces, que ayudar a alguien en la adversidad es allí donde comienza la civilización. La pregunta mía concreta es, en este mundo que es tan individualista, exitista, y donde muchas veces desde el sistema educativo se propicia esto, ¿qué rol tienen ciertos modelos educativos en la deshumanización progresiva de la sociedad? A mí conocía esta hermosa anécdota de Margaret Mead, y tan significativa. Por otra parte, la historia de Ubuntu también es una hermosa historia, por si alguien no la conoce, un grupo
grupo de niños les pide un antropólogo que vayan a buscar un cesto de frutas y el primero que llegue, el primero se las podrá comer, ¿no? Los niños se agarran de la mano y van juntos a por el cesto cuando el antropólogo les pregunta, ¿pero qué hacéis? ¿Por qué no competís por la cesta de frutas? Pues uno de los niños dice, bueno, ¿y qué sentido tendría el que uno se lo comiera y los demás no pudieran hacerlo? Ese sentido de compartir, de la solidaridad, de la construcción de una sociedad habitable donde todos podamos estar, no solamente unos pocos privilegiados. Yo creo que la educación no se puede separar de este proceso de humanización. Es que es un proceso humanizador. Es que esa es su esencia. Y eso lo recordaba hace unos minutos cuando hablaba de la esfera de los valores. Cuando Philippe Renaud escribió hace unos años un artículo muy contundente en su título, La escuela no sirve para nada, dice, cuando yo lo leí dije, Dios mío, ¿qué he hecho con mi vida? La he tirado por las alcantarillas de la historia, ¿no? Todos los años, desde los 19, estoy en la escuela, ¿no? Pero cuando leo, vengo a descubrir esto que estamos hablando. Él dice, Bin Laden y los terroristas son personas muy instruidas, los presidentes de las multinacionales son personas muy instruidas, los que dirigen el sindicato del crimen en el mundo son personas muy instruidas. Y de los 12 dignatarios nazis que decidieron abrir las cámaras de exterminio, más de la mitad tenían un doctorado. De donde se deduce que un alto nivel de instrucción tiene poco que ver con el orden de la ética. Y entonces dice Philippe Renaud, ¿cuál es la función esencial de la escuela? Enseñar a pensar, pero enseñar a convivir. Es decir, desarrollar la solidaridad que nos permite construir un mundo más habitable, más justo, más hermoso, en el que todos quepamos, en el que todos podamos vivir y sobrevivir felizmente. Yo creo que la educación no cambia directamente el mundo, pero genera la formación de personas que sí van a ser capaces de construir un mundo mejor, un mundo más habitable, un mundo más hermoso. A mí me parece que esta es una cuestión que tiene que interpelarnos. Y muchas veces a mí, en la vida cotidiana, se me va el pensamiento al trabajo de la escuela. Cuando veo ahora, en esta desescalada que estamos teniendo, personas que sin responsabilidad exponen a otros al contagio, personas que con ligereza pues organizan fiestas masivas propiciando la muerte de los demás. Yo digo, pero ¿a qué escuela han ido? ¿A qué escuela han asistido? ¿Qué han aprendido en la escuela? Porque es lo que tú planteas, es esa solidaridad, ¿no?, la que da indicios de humanización. Y muchos problemas a los que asistimos, hoy lo estaba viendo en unos videos que me han enviado de la violencia en Estados Unidos, ¿qué sociedad estamos construyendo? Es cada vez más humanizadora, más solidaria, más compasiva, o es cada vez más cruel, más insolidaria, más egoísta. A mí ya sé que no lo hace solo la escuela, ya sé que hay otros agentes educativos, ya sé que puede haber educación y por consiguiente primavera en las familias y en la sociedad. Pero en la escuela están los profesionales. Hemos sido preparados para el desarrollo de esta humanización tan imprescindible, tan necesaria. Después hay dos capítulos que ya uno lo has nombrado, que es
Pena Branca y otros La Venta de Zapatos. Y la pregunta es, ¿por qué particularmente deberíamos ser optimistas? Y si no es más comprometido ser optimista, porque justamente es mucho más probable que uno se desilusione de muchas cosas si es optimista que si es pesimista. Así es, así es. Así es, así es. Hay un libro muy hermoso que se titula La pedagogía del optimismo, escrito por tres profesores de Portugal. Lo tengo aquí bien cerquita, La pedagogía del optimismo. Y en ese libro hay un pensamiento que dice, es cierto que los optimistas ven alguna vez una luz donde no existe, pero ¿por qué los pesimistas quieren ir a apagarla inmediatamente? Siempre alardea de realista el pesimista, que se considera un pesimista se considera siempre mejor informado. Pero yo creo que es un refugio para la inacción, que el pesimismo es un lugar, una trinchera desde donde por la cobardía, por la pereza, por la desilusión, por la desesperanza, por el miedo al fracaso, no hacemos las cosas que podemos hacer. Y yo creo que no depende tanto de la capacidad de análisis, que depende más de qué actitudes tenemos ante la vida, la historia, la sociedad, los demás y nosotros mismos. Y la historia de las dos fábricas de zapatos japonesas, que cuento en uno de los capítulos, que mandan a sus representantes, a dos, cada uno al suyo, al mismo lugar de África para hacer un diagnóstico sobre el futuro de las ventas de calzado, después de hacer un amplio y riguroso diagnóstico de las necesidades y del pronóstico de las ventas, uno de ellos escribe a su empresa un texto diciendo el futuro de la venta de calzado en esta zona no puede ser más negativo, no se venderá en un par de zapatos en muchos años. Hay una razón muy sencilla, aquí todo el mundo anda descalzo. Y el otro investigador, después de hacer en la misma zona los estudios pertinentes, manda a su empresa un informe que termina así: el futuro de la venta del calzado no puede ser más prometedor, se venderán todos los calzados, todos los zapatos imaginables y aún más. Y la razón es muy sencilla, aquí todo el mundo anda descalzo. No es solo el análisis, no es solo la documentación de que dispone, es cómo la interpretan, pero también cómo se valoran a sí mismos. Uno se considera incapaz de persuadir a alguien de que se ponga unos zapatos. El otro es muy sencillo, demostrarle a alguien que es mejor comprarse unos zapatos que hacer una alfombra de tamaño universal que le proteja los pies. Hay un libro también muy hermoso sobre el optimismo de Luis Rojas Marcos que se titula La fuerza del optimismo. La fuerza del optimismo. Yo creo que es un poderoso elemento, cuando hablamos del valor de la educación, un poderoso elemento que ya sé que decir esto a los profesores y a las profesoras en esta etapa en que han tenido que trabajar más que nunca, reinventarse, superar condiciones muy adversas, luchar contra la brecha digital, seguir disponiendo de unos salarios magros, tener que atender la casa y atender la escuela. Y yo creo que decirles, pero tenemos que ser optimistas, parece algo paradójico. Pero yo creo que nunca es más necesario en estos momentos pensar y sentir así. Sí, y pasando al último apartado, que es las inclemencias del tiempo, hay dos capítulos dedicados a los ruidos. Uno
de los ruidos de quienes no tienen nada que decir y otro del ruido de lo que somos. ¿Qué diferencia habría entre estos dos ruidos, Miguel Ángel? Bueno, efectivamente, los dos están en la misma línea, tienen diferencias y tienen similitudes. ¿Qué duda cabe que quien no tiene nada que decir solo hace ruido? No transmite mensajes, no transmite pensamiento, no transmite pasión, porque sencillamente solo se puede dar lo que se tiene. El ruido de lo que somos algunas veces es tan fuerte que impide oír lo que decimos. Es la otra dimensión por la que me preguntas. Y yo digo que los alumnos aprenden a sus maestros, no solo de sus maestros, maestras, y que no hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. Por eso, respecto a cómo forman o cómo actúan los educadores, las educadoras, no es tan importante cuál es el contenido de la palabra, sino cuanto el contenido de la acción. Por eso a mí me parece que es tan importante la formación en cómo somos, no qué sabemos o qué sabemos hacer. Hay tres dimensiones que me parece que deberían trabajarse con mucha más intensidad en la formación inicial de los maestros, que es el cómo sentir, cómo contar, cómo compartir y cómo ser. Porque se hace mucho hincapié en qué saber y algo en qué saber hacer. Pero estas dimensiones me parecen indispensables. No tiene sentido que un profesor incapaz de respetar a los alumnos pues se esfuerce en decir que es necesario respetar. Que un profesor que hace bromas soeces en la sala de profesores respecto a sus compañeras diga que hay que tratar con respeto a las compañeras. Lo puede decir, pero es bastante ineficaz. Yo cuento la historia a propósito del valor del ejemplo y de cómo somos, de ser ruido, que impide oír lo que decimos. La historia de un señor que tiene un huerto, está cenando, oye ruidos y no hay viento, no hay tormenta, no hay lluvia, sale al exterior con una linterna y procura ver qué pasa en los árboles. Y no ve nada. Y cuando ya está dispuesto a irse para la casa, con la linterna ve que un árbol mueve las hojas, enfoca con la linterna y ve que hay un chico que está robando su fruta. Se acerca, le dice, bájate, ¿cómo se te ha ocurrido venir a robarme? Es el pan de mis hijos, es mi casa, dame todo lo que me has robado. El chico baja, le da el saco con la fruta que ha robado y el dueño le dice, ahora toma mi celular, marca el número de tu papá y explícale lo que has hecho aquí. Y el chico no marca el número de su papá, mira hacia arriba del árbol y dice, papá, baja, que aquí hay un señor que quiere hablar contigo. Papá está robando fruta. ¿Qué sentido tiene que le diga, hijo, no se roba? Si él está más alto en el árbol y ha robado más que él mismo. Se lo puede decir, no deja de ser una broma casi insoportable. Sí, también otra pregunta que quería hacer es respecto del capítulo Justos por Pecadores, cuando justamente se describe todo el derrotero de esta alumna. Entonces, ¿cuándo la educación puede cambiar la sociedad o cuándo forma parte de la sociedad con todo lo que eso implica? Bueno, ese es un ejemplo. Yo pienso que la escuela y la acción educativa puede tener dos vertientes. Una,
alimentar la sociedad, alimentar el statu quo, tener una escuela conservadora que mantiene la sociedad, que se pone al servicio del mercado, que se pone al servicio del poder, que se pone al servicio del dinero, que se pone al servicio de los intereses, que se pone al servicio del individualismo, y una escuela transformadora, una escuela que rompe lo que hay negativo en la sociedad. Y vuelvo otra vez al concepto inicial de educación. Es que cuando solo nos socializamos en nuestro propio beneficio, no hay malo y que hay bueno en la sociedad. Pero la educación sí nos insta y nos da herramientas para discernir qué es lo malo y qué es lo bueno. Pero no nos deja ahí solo. Nos compromete con lo bueno. Nos compromete con los valores. Y nos lleva a luchar por una sociedad más justa, por una sociedad más solidaria, más compasiva. Ese es un pequeño ejemplo. Esa lucha de esa niña contra una norma injusta, que ella rompe valientemente cuando sería mucho más fácil someterse, callarse y seguir el planteamiento exigido. Después leí una frase que cobra muchísima vigencia. Miguel Ángel, ¿me escuchás? Sí. Se cortó la conexión por un minuto. Sí, te escucho. Bien. Hay una frase que cobra muchísima vigencia en este momento, que está en el libro, que dice: la escuela amplía el horizonte. ¿Cómo considerás, digamos, que se va a cambiar la concepción social de la escuela dada la pandemia del coronavirus? Bueno, yo creo que en este momento en que estamos saliendo del túnel tan tremendo en que nos ha metido la pandemia, hay muchos momentos y muchas ocasiones en que la educación puede ponerse al servicio de la reconstrucción social, al servicio de la reconstrucción de las personas, al servicio de tres elementos que a mí me parecen fundamentales: al servicio de la verdad, haciendo análisis rigurosos, luchando contra los bulos, luchando contra la mentira, luchando contra la falsedad, al servicio de la igualdad. La pandemia no ha afectado por igual a unos y a otros. A los más desfavorecidos les ha castigado mucho más. A las poblaciones que no tienen agua potable, que no tienen medios de casi de sobrevivir, les ha machacado de una manera mucho más dura. De modo que a través de la educación, a través de la escuela, podemos buscar reconstruir la verdad, buscar la solidaridad, la ayuda. Y a mi modo de ver, otra cuestión muy importante es buscar la autenticidad. Ojalá que después de esta situación en la que podemos salir siendo mejores, saliendo iguales o saliendo empeorados, va a depender de nosotros. Yo creo que es ese valor de la educación el que puede ser la piedra angular de una transformación positiva, de una transformación hermosa que nos haga mejores. No solamente para nuestra propia historia personal, también para nuestra historia colectiva, para esa primavera que podemos construir en la familia, en la escuela y en la sociedad. Y Miguel Ángel, como buen autor prolífico y magnífico que sos... Uy, se cortó nuevamente. Se cortó nuevamente. Ahora seguimos. Como buen autor prolífico y magnífico que sos, ¿qué podrías adelantarnos de tu libro Educar el corazón, los sentimientos en la escuela?
Bueno, está prácticamente concluido. Es una nueva oportunidad que me ofrece la editorial Homo Sapiens de reflexionar sobre una parcela verdaderamente decisiva. La escuela ha sido casi siempre el reino de lo cognitivo, debería ser el reino de lo afectivo. Y en ese libro, que se titula Educar el corazón, planteo cuáles son los ejes de la educación emocional. Es decir, cómo ese reino de lo afectivo se puede desarrollar en las aulas, por qué hay necesidad de la educación emocional, por qué es necesario cuidar los afectos, conocer los afectos, expresar los afectos, y planteo muchas iniciativas que se pueden hacer en la escuela como institución y en el aula para cultivar las emociones. Planteo ejemplos e iniciativas. Planteo también cuál es el papel de la familia en ese desarrollo emocional y no me parece poca cosa hablar del dolor que produce el desatender estas cuestiones, de los desastres que se producen cuando no nos preocupamos por la aceptación de nosotros mismos, por el reconocimiento y la expresión de la vida emocional, cuando no vemos que esas cosechas de las emociones nos van a hacer felices o desgraciados. Porque yo digo que no hay mayor señal de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buenas personas. Eso lo hace el desarrollo emocional. Y Miguel Ángel, por último, que nos comentes del curso online que vas a dictar a través de Sapiens Virtual. Bueno, vamos a hacer algunas sesiones sobre un tema que he venido trabajando durante muchos años. De mis 80 libros hay 12 que he dedicado a la evaluación. Yo quiero que mientras más se reflexiona y más se escribe, más dudas, más interrogantes y más cuestiones nuevas aparecen, y se trataría de reflexionar en él sobre cuál es la naturaleza de este proceso, cómo condiciona todo el proceso de aprendizaje y, sobre todo, plantearíamos qué estrategias tendríamos que poner en marcha para mejorar ese proceso. Porque a mí me parece que la finalidad de los cursos no es solamente acumular información. A mí me parece que la finalidad es transformar y mejorar la acción. Esa sería la finalidad. Y por último, invito al público, si quiere hacer alguna pregunta a Miguel Ángel. Yo estuve leyendo, hasta ahora son todos elogios lo que han puesto de Miguel Ángel. Y quisiera saber si alguien quiere hacer alguna pregunta a Miguel Ángel. Yo los estoy leyendo. Aquí dice Silvia que quiere formar parte de la clase virtual, así que Silvia y Tati Sosa, y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, por aquí están poniendo que está todo muy claro y que sos un genio. Y bueno, y de la editorial están poniendo también que van a estar subiendo toda la información de los cursos aquí mismo. Así que bueno, Miguel Ángel, realmente, como siempre, un gusto tener estos diálogos. Realmente son muy enriquecedores y los aprecio muchísimo. Muchas gracias por compartir tus libros conmigo y por considerarme una lectora atenta. Y así. Bueno, pues muchas gracias de nuevo a la editorial, a ti, Griselda, a todos los que habéis dedicado unos minutos de vuestro tiempo
a escucharnos, a estar con nosotros. Mil gracias por interesaros por esta nueva obra y os agradezco de corazón el tiempo, la atención, la amabilidad y el afecto. Muchísimas gracias, un gran abrazo desde España, al lado del mar Mediterráneo, rodeado de mis más de 1000 libros y de más de mis 1000 búhos. Os mando un gran abrazo y os agradezco de corazón vuestra presencia. Muchas gracias. Gracias.